Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a centrarnos sobre todo en lo que puede llegar a ser la formación para el partido de mañana frente a Argentinos Juniors. El millonario tiene que dar vuelta a la página rapidísimo. Esta vez no se puede fallar como en el 2025, que cada vez que River perdía quería dar vuelta a la página, pero el próximo partido volvía a perder. En esta ocasión, si hay un rival y un momento adecuado como para reponerse de lo que fue la durísima derrota en el Monumental ante Tigre, es este duelo frente a Argentinos Juniors en condición de visitante, porque el elenco de la Paternal es uno de los equipos que suele jugar bien al fútbol en nuestro país y porque River en condición de visitante no suele ganar muchos encuentros, así que es hora de ponerse el mote de candidato y superar lo que fue la dura caída ante Tigre. Hablaremos de las alternativas que tiene Gallardo para este encuentro, de algunas dudas importantes, hay que ver quién reemplaza a Fausto Vera. También repasaremos el calendario del elenco de Núñez, lo que queda de este mes de febrero y también los primeros días del mes de marzo con el debut en Copa Argentina incluido, y también en qué momento podría regresar un ex River que el hincha quiere que vuelva lo antes posible. Empecemos. Vamos a comenzar no con una duda de Gallardo, sino con una resolución de estos últimos entrenamientos, porque lo que sí podía llegar a ser una incógnita, que era el retorno de Franco Armani en el arco, finalmente lo que terminó siendo, según lo que vieron tanto el entrenador como el cuerpo médico de River en los últimos 2 días de prácticas, es que Santiago Beltrán va a seguir siendo el portero que defenderá los 3 palos del elenco de Núñez, también en el duelo contra Argentinos Juniors. La idea en principio es que Armani esté bien para el duelo por Copa Argentina del próximo 17 de febrero. En caso de que obviamente no esté disponible, seguirá atajando Beltrán. Obviamente que la posible salida de Beltrán no se basa en haber recibido 4 goles ante Tigre. Obviamente que al igual que el resto de sus compañeros, y de manera idéntica que con el equipo, no estuvo a la altura de las circunstancias, pero difícil caerle a un juvenil cuando los 4 goles que te mete Tigre son todos mano a mano, y si bien es cierto que un arquero de equipo grande tiene que responder en alguna de esas circunstancias, la realidad es que no se le puede caer al arquero por eso. Sin embargo, Armani va a regresar seguramente a ser el titular cuando esté recuperado al 100% de sus respectivas lesiones, pero no termina nunca de ponerse a punto físicamente. Recordemos que el Pulpo, en el primer día que River estuvo en San Martín de los Andes, el 4 de enero, sufrió un desgarro. Esa lesión muscular no le iba a impedir estar en un principio en el segundo partido ante Gimnasia, sí iba a estar afuera en el debut ante Barracas. Sin embargo, sobre el final de la pretemporada sufrió una inflamación en el tendón de Aquiles, motivo por el cual tuvo que bajar las cargas, y eso hizo que obviamente no pudiera entrenarse a la par de sus compañeros. Y Armani ya va camino a perderse su 5.º partido oficial. Esto obviamente es beneficioso para Beltrán, entre comillas, porque de esa manera podemos ver de qué está hecho. Es verdad que en el primer partido, en el cual le llegaron mucho a River, no pudo hacer absolutamente nada, pero aún así hubo otros momentos, tanto en los encuentros amistosos como en los primeros 3 compromisos, en los que estuvo ciertamente a la altura de las expectativas. Después es verdad, va a tener que estar preparado para circunstancias como la del sábado pasado, no quizás de la manera tan extrema que se dio, porque de ninguna forma podés estar perdiendo en algún momento 4-0 contra Tigre en el Estadio Monumental. Pero si en un futuro, por ejemplo, juega Copa Libertadores contra algún equipo brasileño en condición de visitante, sabés que te van a generar mucho, y es ahí donde un arquero de River tiene que saber responder. Por lo pronto va a seguir Beltrán. Hoy quizás más por el hecho de que Armani no esté recuperado de por lo hecho por el juvenil en el último partido. Sin embargo, al igual que el resto de los jugadores de River, tiene la oportunidad de reivindicarse. Esperemos que en este cotejo frente al bicho los jugadores puedan estar a la altura de las circunstancias, y obviamente Beltrán, por ser un chico del club y por ser en general también un buen arquero, pueda responder con creces.
Y la duda en el lateral derecho no iba a ser duda tampoco al principio de este 2026, así como la idea era que Franco Armani fuera el titular en el arco, también como primera instancia el objetivo era que Marcos Acuña siguiera siendo el lateral izquierdo titular, tal como lo fue durante el 2025, siendo para muchos inclusive el mejor jugador de River del año pasado. Matías Viña está claro que es un suplente a la altura, más allá de lo que se vio en el partido contra Tigre, porque la realidad es que si me pongo a analizar el duelo del sábado, que ya lo hice en un video individual en este canal, la realidad es que ningún jugador podría seguir siendo titular, pero en el caso de Viña había venido a River para ser suplente, entonces cuando Acuña se pusiera bien físicamente, está claro que Huevo iba a volver al 11 y el uruguayo iba a ocupar un rol entre los suplentes. Viña hasta este momento ha tenido un aceptable partido contra Barraca Central, un aceptable partido también ante Gimnasia. Entiendo que para muchos, como en ese duelo fue expulsado por doble amarilla en el segundo tiempo, está claro que eso es algo negativo, pero si nos guiamos por lo que fueron esas dos primeras presentaciones oficiales, donde se lo vio más sólido defensivamente y donde tuvo un par de incursiones en el ataque bastante interesantes, y si lo comparamos después con lo que fue el desastre del partido ante Tigre, está claro que el Viña que se vio en los primeros dos compromisos es lo suficientemente bueno como para ser suplente en River. Acá la duda podría llegar a pasar por el hecho de que Acuña no se encuentra bien físicamente, y la realidad es que el otro día ante el Matador el ingreso del Huevo no se vio tampoco de manera positiva dentro del campo de juego. Viña jugó unos primeros 45 minutos verdaderamente espantosos, al tono con el resto del equipo, y Acuña no pudo mejorarlo absolutamente nada en la segunda parte. Aún así, me parece que el Huevo va a volver a ser titular. Caso contrario, seguirá Viña y Acuña estará dentro del 11 en el partido por Copa Argentina, aunque lo más lógico sería que este partido jueguen los que habitualmente son titulares, con excepción de lo que pasa en el arco, porque Armani está regresando de una lesión, y que por Copa Argentina jueguen algunos futbolistas que lógicamente son alternativas, más allá de que en River es muy difícil saber quién es titular y quién es suplente, porque los niveles de los jugadores son totalmente irregulares. Pero en principio, para lo que va a ser el duelo de este jueves por la noche en la Paternal, Acuña volvería al 11 titular y Matías Viña estaría por primera vez en el banco de suplentes de un compromiso oficial. ¿Y qué va a pasar con Kendry Páez? Por lo pronto, al momento en el cual yo estoy grabando este video, todavía no salió la lista de concentrados, porque lo estoy haciendo el martes por la noche, ustedes lo estarán viendo el miércoles al mediodía, y la lista de concentrados lo más probable es que salga miércoles por la tarde-noche, teniendo en cuenta que River no tiene que viajar al interior como sucedió en el duelo anterior frente a Central. Entonces Gallardo da la lista 48 horas antes. En esta oportunidad no sirve absolutamente de nada darla con tanto tiempo de anticipación, porque los jugadores van a estar concentrando el miércoles por la noche en el Monumental para lo que va a ser el duelo de este jueves. Así que veremos qué es lo que sucede con Kendry Páez, que estuvo convocado para el cotejo anterior frente a Tigre, pero lo hizo más que nada para que su proceso de adaptación se acelere, porque no estuvo ni en el banco de suplentes. Y en un principio la idea es que para este duelo ante el Bicho sea exactamente la misma, pero teniendo en cuenta lo que fue el partido ante Tigre, y es más, esto sí lo había mencionado en la previa del duelo ante el equipo de Victoria, es lógico que a lo mejor quieran llevar a Kendry Páez de a poco por su adaptación. Ahora, ¿qué pasa si el nivel del equipo era bajo, como fue verdaderamente horroroso? ¿Qué pasa si River tiene algún jugador que no pueda jugar del sábado a este día jueves? Sucedió también porque Fausto Vera fue expulsado, por lo que River pierde una pieza en la mitad de la cancha. ¿Sirve verdaderamente que Kendry Páez esté esperando afuera, no solamente del campo de juego, sino desde el banco de suplentes, y que no pueda aportar absolutamente nada? Si sabemos que no va a ser titular en este partido, se puede llevar al banco al menos para que juegue unos 20-25 minutos en el segundo tiempo si es que es necesario. Eso todavía claramente no lo tengo confirmado, porque el muñeco quiere llevarlo de a poco, teniendo en cuenta que si bien es un futbolista con mucha calidad y jerarquía, tiene tan solo 18 años. Recordemos que estará cumpliendo 19 en mayo de este 2026, como también hay que tener en cuenta que vino a River por un año, hasta el 31 de diciembre de este 2026 va a permanecer en el más grande. Después se va a ir, va a regresar al Chelsea, que es el dueño de su ficha. Así que no sé qué tanto tiempo hay que esperarlo. Además, el jugador me imagino que quiere jugar porque va a estar disputando el Mundial con Ecuador y necesita sumar minutos, y justamente vino a River para poder tener continuidad y regularidad. Así que más allá de que en un principio la idea era que debute el próximo martes por Copa Argentina, yo no descarto que pueda ir al banco en este duelo frente a Argentinos Juniors.
Y vamos ahora a hablar de la duda en la mitad de la cancha, pero voy a separar esta parte del video con los dos jugadores que en teoría se pelean por un lugar en el 11 titular. Hoy por hoy el hincha no está entusiasmado con que ninguno de los dos juegue. Esto quiere decir que la realidad es que ni Kevin Castaño, que es el que voy a estar hablando ahora, ni Giuliano Galopo, que es de quien voy a estar hablando después, hoy por hoy ilusionan al hincha absolutamente para nada. Por lógica, Galopo debería estar por encima de Castaño en la consideración, según lo que hemos venido viendo, porque en los 4 partidos oficiales que ha jugado el Millonario en este 2026, Galopo siempre ingresó desde el banco de suplentes. En cambio, Castaño solamente lo hizo en el último duelo ante Tigre. Sin embargo, desde el cuerpo técnico lo notaron bastante bien al futbolista cafetero. Obviamente que no se puede juzgar a los jugadores que ingresaron en la segunda parte contra Tigre, porque lo hicieron entrando 0-3 abajo en el marcador y 10 contra 11. Ni Castaño, ni Galopo, ni Subiabre, ni Ruberto pueden ser analizados en lo que fue su participación en el duelo del pasado sábado. Sin embargo, a Castaño tampoco podemos analizarlo con lo que había hecho en los primeros 3 compromisos, porque no jugó. Es más, Gallardo en los partidos ante Barraca Central y Gimnasia, los 2 primeros cotejos de este torneo de apertura, solamente hizo 4 cambios, se guardó una modificación. Es verdad que en el primero de los compromisos Castaño ni estaba en el banco, pero en el segundo contra Gimnasia sí estaba entre los relevos y el entrenador decidió que no ingresase. Recordemos que el colombiano es la segunda compra más cara de toda la historia del club, y si bien esto no debería ser un impulso para que Gallardo lo ponga de titular, si es que no lo ve bien futbolísticamente hablando, el año pasado fue titular básicamente siempre, salvo algún partido muy puntual, creo que fue aquel contra Libertad en el Monumental, y de hecho en ese cotejo fue titular Galopo y lo terminaron expulsando. Después la realidad es que Castaño siempre fue tenido en cuenta por el muñeco desde que llegó a principios de marzo, así que si ahora se abre una puerta por lo que fue la expulsión injusta, por cierto, de Fausto Vera, que va a volver al 11 cuando cumpla con la jornada, es más, el partido con Copa Argentina, me imagino que como Vera se perdió este compromiso, más allá de que teóricamente lo pueden jugar algunos jugadores suplentes, yo me imagino que Fausto Vera igual lo va a disputar, así que ya sea Castaño o Galopo, que es de quien voy a hablar ahora, tendrán que aprovechar el que sea titular esta chance de manera inmediata, y en el caso del colombiano, si quiere recuperar su lugar en el 11, esta participación puede ser más que relevante. Y Galopo es un jugador que en su momento colmó la paciencia del hincha, si bien es verdad que caerle por lo que fue aquel penal errado contra Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales de la Copa Argentina es exagerado, porque todos los futbolistas de River erraron penales a lo largo del año, la realidad es que lo de Galopo ha sido muy pero muy flojo. También es cierto que River no terminó poniendo absolutamente nada para incorporarlo, porque se terminó haciendo un trueque con el San Pablo, en donde River recibía a Galopo y a su vez le daba al equipo brasileño a Enzo Díaz y a Gonzalo Tapia. Es decir, si Galopo en algún momento se va de River sin pena ni gloria, al Millonario no le va a costar ninguna pérdida económica, pero la realidad es que es un futbolista que habría que aprovechar. Hasta este momento, dentro del campo de juego, con la pelota en los pies se ha visto muy poco. Un jugador al que le cuesta horrores darle pases a un compañero y que no ayuda para nada a equilibrar la mitad de la cancha, que como es cierto que tiene el aspecto positivo de aparecer por sorpresa en el área, pero no retrocede en ningún momento de ese equilibrio necesario, algo que por lo menos en los primeros compromisos, en los primeros 3, Fausto Vera junto con Aníbal Moreno consiguieron hacerlo. Veremos si el que ocupa el lugar de Vera en este cotejo, ya sea Castaño o Galopo, puede hacerlo para que Aníbal Moreno no se sienta tan solo en ese centro del terreno de juego. Lo que sí tiene de positivo de Galopo es que de los mediocampistas de River es el que más goles convierte. Es verdad que últimamente no lo ha hecho de manera continua, pero teniendo en cuenta la falta total de gol que tiene el plantel de River por la nula capacidad goleadora de sus delanteros, y a lo mejor Galopo puede solucionar ciertos aspectos ofensivos en ese punto de vista, pero después hay un partido, más allá de que Galopo pueda o no convertir goles, y da la sensación de que el mediocampista no se destaca ni ofensiva ni defensivamente con la pelota en los pies, ni tampoco teniendo que robarle el balón a los rivales. Entonces está bastante complicado el hecho de que Galopo sea titular. Gallardo decidió que fuera suplente en los primeros 4 compromisos, a su vez también decidió que ingresase desde el banco de relevos en los 4 cotejos, por eso uno piensa que podría estar por encima de Castaño en esta lucha palmo a palmo para ver
ver quién termina reemplazando a Fausto Vera en el once titular. Aún así no se va a confirmar absolutamente nada hasta momentos antes del partido. Por lo pronto, y lo vuelvo a repetir una vez más, ni Castaño ni Galopo hoy por hoy entusiasman al hincha de River para ser titulares en este equipo. Y el calendario de River es medianamente apretado, pero con los suficientes días de descanso para que el entrenador, si quiere, pudiese repetir el 11 en absolutamente todos los partidos. Es verdad que como ningún futbolista, o son muy pocos verdaderamente aquellos que se han ganado un lugar en el 11 titular por rendimiento propio, me atrevería a decir que el único que ha mantenido un nivel medianamente estable en los 4 partidos ha sido Juanfer Quintero. Después, obviamente, Martínez Cuarta, Rivero, Montiel y Aníbal Moreno hoy por hoy deberían ser titulares porque los primeros 3 compromisos los jugaron bastante bien, no así el último ante Tigre. Pero ahora se viene una mini seguidilla de partidos con un duelo de Copa Argentina en el medio frente a un rival teóricamente muy menor, en el cual seguramente el muñeco analice si poner o no algunos jugadores suplentes, o por lo menos que han ido al banco en estos primeros 4 partidos del torneo. River va a estar jugando, para que se hagan una idea de cómo está conformado el calendario del Millonario, este jueves, mañana, desde las 21 a 15 horas, frente a Argentinos Juniors en la Paternal por la 5ª jornada de la zona B del torneo Apertura. Astor Almagrande se ubica en la 4ª colocación de la tabla de posiciones de su grupo, 2 victorias, un empate, una derrota, 4 goles a favor, 4 goles en contra. El próximo martes, esto quiere decir que el fin de semana River no va a tener partido, martes 17 de febrero, día de carnaval, estará jugando frente a Ciudad de Bolívar, equipo recientemente ascendido a la Primera Nacional, en el estadio La Pedrera de San Luis por el debut del Millonario en la Copa Argentina. Es ahí donde a lo mejor el DT decide poner algunas caras nuevas e inclusive para ese partido estaría teóricamente el regreso de Franco Armani al arco y el debut de Kendry Páez. Posteriormente, 5 días más tarde, domingo 22 de febrero, desde las 18:30 horas, contra Vélez en el José María Amalfitani. Por el torneo doméstico, River tiene 2 partidos de visitante contra rivales verdaderamente complicados. Esperemos que los pueda sacar adelante, dando totalmente vuelta a la página, como dije al principio de este video, luego de lo que fue la durísima derrota ante Tigre. Y para terminar esta mini seguidilla de partidos, con 4 partidos en tan solo 2 semanas, el jueves 26, es decir, dentro de 15 días, estará recibiendo a Banfield en el Estadio Monumental. De más está decir que ese día seguramente el hincha apoya al plantel, pero si se vuelve a dar una actuación como la de Tigre, nuevamente los futbolistas van a ser reprobados. Y mucho se estuvo hablando a través de las redes sociales de qué es lo que puede llegar a pasar con el retorno de Ezequiel Palacios a vestir la camiseta de River. Ahora voy a estar contándoles si verdaderamente hay algún tipo de posibilidad de que esto suceda. El mediocampista tiene contrato con el Bayer Leverkusen, escuchen bien, hasta el 30 de junio del 2030, es decir, si contamos como fecha de inicio el próximo mercado de mitad de año, todavía le quedan 4 años de vínculo con el conjunto alemán. Desde el círculo interno del jugador aseguran que es muy probable que no termine el contrato con el Leverkusen, sino que se vaya antes de finalizar su estadía en el club y que pueda retornar a Argentina antes. Sin embargo, esto no significa bajo ningún punto de vista que esto vaya a suceder en el siguiente periodo de traspasos. Si Palacios tiene continuidad de acá hasta el mes de mayo, que va a ser el momento en el cual Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, dé la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo, hay muchas chances de que el volante esté jugando su segundo mundial representando al albiceleste y seguramente va a estar enfocado en eso. Yo veo poco probable que a mitad de año se pueda dar un retorno de Palacios. Es más, el Bayer Leverkusen lo tiene tasado en una cifra cercana a los 30 millones de euros y obviamente River no va a poner ese dinero para incorporar un jugador que sabe que dentro de un par de temporadas a lo mejor puede traerlo, no gratis, porque como dije, su vínculo termina el 30 de junio del 2030, pero la presión que podría llegar a ejercer el jugador en 2027 o en 2028, años bastante más probables para su regreso, será muchísimo más importante que la que podría llegar a ejercer ahora a mitad de año, que como dije va a estar enfocado en la selección argentina, y la verdad es que su retorno hoy por hoy
no está tan próximo. Es cierto que 2027-2028 es mucho más cercano que 2030, que es la fecha, como mencioné recién, en la cual termina su contrato. Pero el hincha de River no debería, salvo que suceda algo verdaderamente sorprendente, ilusionarse con Ezequiel Palacios para mitad de año. Deberíamos pensarlo más para dentro de 1 año y medio o 2 temporadas, cuando ya tenga un poco más de edad, todavía joven, porque todavía no tiene ni siquiera 30 años, pero la realidad es que su vuelta no sería para este momento. Encima acaba de recuperarse de una lesión, por lo que hoy por hoy su principal objetivo no está enfocado en un posible regreso a River, sino, como dije recién, en tener continuidad para jugar el Mundial con la selección argentina. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, Armani todavía no volverá al arco, Santiago Beltrán sería el arquero este jueves frente a Argentinos Juniors. El que sí volvería al 11 es Marcos Acuña, que ingresaría en el equipo titular en lugar de Matías Viña en el lateral izquierdo. La duda en la mitad de la cancha es una incógnita que el DT tiene que solucionar por la expulsión de Fausto Vera, y no son dos jugadores que entusiasmen al hincha. Kevin Castaño y Juliano Galopo, uno de los dos estaría reemplazando a Vera. El hincha seguramente preferiría que lo hiciera algún juvenil. El que no sabemos si va a estar en el banco va a ser Kendry Páez. En teoría no iba a estar, pero teniendo en cuenta lo que fue el flojo nivel del equipo, no sé si puntualmente hay que apurarlo, porque físicamente está bien, pero no querían que el proceso de adaptación sea tan rápido. River, a partir del partido de mañana contra Argentinos, disputará 4 partidos en 2 semanas. Enfrentará a Argentinos de visitante, a Ciudad de Bolívar en el debut por Copa Argentina, a Vélez de visitante y a Banfield de local. Y más allá de lo que se habló en redes sociales en estos últimos días, el regreso de Ezequiel Palacios no sería para este 2026, habría que mirarlo para bastante más a futuro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.